Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización Chavín. Comencemos localizándolo. Cronológicamente, es decir, a nivel temporal, Chavín se localizó aproximadamente entre los años 1200 hasta el año 400 a.C. Recuerda que estas son fechas aproximadas, mientras que geográficamente, es decir, en el espacio donde se ubicó Chavín, tenemos que se desarrolló en el departamento de Ancash, pero luego se va a expandir a gran parte del Perú. Observemos el mapa, miren. Este es el mapita del Perú, este es el departamento de Ancash, y acá se encuentra su capital, Chavín de Huántar, capital de Chavín. Toda esta zona de color anaranjado muestra la influencia que tuvo Chavín en el Perú, es decir, todas estas zonas, todos estos departamentos fueron influenciados indirectamente por Chavín, ya sea en el aspecto económico, en el aspecto religioso, en el aspecto cultural, entre otros. Y prueba de eso va a ser que las futuras sociedades, las que aparezcan después de Chavín, las que se van a desarrollar en la costa norte, en la costa sur, tienen mucho parecido con esta cultura. El descubridor de Chavín fue el gran arqueólogo llamado Julio César Tello, un reconocidísimo arqueólogo del Perú, quien denominó a Chavín como la cultura matriz, es decir, la primera cultura del Perú, la cultura de la cual surgen todas las demás, incluso los incas. Pero Julio César Tello estaba equivocado. Nosotros ya hemos comprobado en clases anteriores que Chavín no es la primera civilización en el Perú. Hemos hablado de Caral, hemos hablado de Garagay, Cunturhuasi, Moxeque, Sechín, entre otros aportes. Ya hemos comentado algunos restos arqueológicos que indican que Chavín no es una cultura originaria, matriz, como lo decía Julio César Tello, sino es una cultura síntesis. Eso quiere decir que ha sintetizado, ha juntado todo lo que aprendió de sus antepasados. Todo lo que se desarrolló hasta antes del formativo medio, todo lo aprende Chavín y Chavín lo desarrolla esplendorosamente. Para tener una idea más acercada a lo que es la civilización de Chavín, veamos el siguiente video. Estemos atentos. El Huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos. Estos nevados son venerados desde el principio de los tiempos. Es la morada de los espíritus de la tierra. Al pie de estas montañas sagradas, hace 3.300 años, se construyó el centro ceremonial de Chavín de Huántar. Un lugar enigmático, una colosal obra de ingeniería y arquitectura. Aquí se consolidó la desigualdad iniciada en el arcaico. Nació el primer gobierno teocrático de los Andes. Los sacerdotes se erigieron en gobernantes y pusieron en marcha una complicada estrategia religiosa para convencer a los devotos de que eran seres superiores, los mensajeros de los dioses. El teatro del más allá, Chavín de Huántar. Una ambiciosa producción cinematográfica guiada por los arqueólogos John Rick de la Universidad de Stanford y Luis Lumbreras de la Universidad de San Marcos, y dirigida por el cineasta José Manuel Novoa. Recrearemos los principales rituales que realizaban, como sus ceremonias de premonición y adivinación. El oráculo era la principal llamada de Chavín de Huántar. Los peregrinos se sometían a escalofriantes rituales de iniciación en los que ingerían sustancias alucinógenas. Sumidos en profundos estados de conciencia alterada, eran manipulados fácilmente por los sacerdotes.
Gracias a estas prácticas, el gobierno teocrático de Chavín se mantuvo en el poder durante 800 años sin necesidad de ejército. Muy bien, hemos repasado brevemente cómo se desarrolló la civilización Chavín y cómo hacían los sacerdotes para conservar el poder por tanto tiempo, bien claro lo dice, sin necesidad de un ejército. ¿Cómo controlas el orden? Por ejemplo, en la actualidad, para controlar el orden en la civilización, en la población, en esta cuarentena, tenemos nosotros a la policía y tenemos a las Fuerzas Armadas. Pero en esa época no había militares, no había guerreros, no había soldados. ¿Cómo hizo Chavín? Bueno, ahora lo detallaremos. Veamos la organización política. Chavín, como te dice el video, es un estado teocrático. Teo significa Dios y kratos significa gobierno. Entonces es un gobierno basado en la religión, en un dios o dioses, donde el gobernante es el sacerdote y a su vez es máxima autoridad religiosa. Es decir, el sacerdote tiene el poder religioso y el máximo poder político. Eso es una teocracia. La pregunta es, ¿quién es un sacerdote? ¿Por qué se le llama así? El sacerdote no es nada más y nada menos que un científico. Es aquella persona que observa la naturaleza, cómo crecen los cultivos, los movimientos lunares, los ciclos de las estaciones, entre otras cosas, como el movimiento de las estrellas, y sabe en qué momento cosechar, cuándo producir, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de fertilizante, de abono. Todo ese conocimiento el sacerdote lo sabe, porque observa la naturaleza. Él no nació sabiendo, observa la naturaleza. Y ese conocimiento que tiene lo va a trasladar a sus hijos y familiares para que formen una clase gobernante y puedan vivir bien sin tener que trabajar arduamente el campo. Y eso los diferencia también de los campesinos. No solamente porque no trabajan, sino porque son supuestamente enviados por un dios. A nivel económico, las actividades más importantes para los Chavín va a ser la agricultura. Y es que claro, para abastecerse de alimentos tienen que desarrollar la agricultura y para eso van a construir canales de irrigación, tal como los ves. Esos canales hasta el día de hoy sirven y por ahí pasa todavía el agua, sigue circulando el agua. Económicamente, Chavín dependía también de la tributación de otros pueblos. ¿Y cómo es que tributaban otros pueblos hasta Chavín? Es que venían y consultaban al sacerdote y le decían, sacerdote, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi producción agrícola? Y el sacerdote le decía, siembra tal producto en estas tierras, échale este fertilizante y a los tantos meses lo cosechas, porque si no, la helada puede matar todos tus cultivos o el fenómeno del niño puede hacer que todo se arruine. Entonces el sacerdote con ese conocimiento se lo entregaba, pero decía, los dioses me han encargado que te diga esto. Y si te va bien, tienes que traerme tus productos que te sobran, porque vas a producir bastante. Y claro, había mucha producción porque la población no era tan abundante. Entonces, los otros pueblos vecinos de Chavín, al ver que el sacerdote tenía muchos aciertos, confiaron en él. Y cuando algún pueblo quería rebelarse, por ejemplo, venía la función del sacerdote principal, que tenía que infundir miedo, temor. Para eso vestía una ropa diferente, usaba tatuajes en la cara para parecer una fiera, un enviado de Dios, incluso usaba garras, todo muy relacionado a su religión. Este sacerdote lo que hacía era llamar al soldado más fuerte del pueblo vecino que está queriendo hacer problemas con Chavín, lo invitaba a una ceremonia dentro del templo de Chavín de Huántar
pero previamente le daba un brebaje alucinógeno, una bebida que al guerrero lo va a hacer alucinar y va a estar medio desorientado. Ese guerrero entraba por los caminos, una serie de túneles, una serie de catacumbas que van a hacerle perder, incluso se va a desorientar el guerrero y de pronto se va a encontrar cara a cara con el dios más importante de los Chavín y el guerrero va a salir atemorizado de ese templo. Entonces todo su pueblo verá como su guerrero más fuerte ha sido vencido por un dios. De esa manera los sacerdotes infundían temor en la población. Vayamos a analizar algunas de sus manifestaciones culturales, empezando por ejemplo por la religión. Acá tenemos a la trilogía de Chavín, los tres dioses más importantes que han conformado su religión. Por ejemplo, la Falcónida, del mundo de arriba, ¿no? Porque el cóndor vuela. Tenemos por ejemplo acá al felino, puede ser el puma o el jaguar, representando al mundo de los vivos, al mundo terrenal, que se desplaza en la tierra, este animal. Y el jaguar va a señalar algo que muy pocas personas de repente en esa época se dieron cuenta, que los Chavín provenían de la selva del Perú, porque los jaguares son típicos de la selva. Entonces, muy probablemente los Chavín hayan tenido sus antecedentes en la selva, en la Amazonía de nuestro país. Y por último, la serpiente. Dicha serpiente que representa al mundo debajo, ¿no? Al mundo debajo, porque la serpiente se arrastra. Entonces, podemos decir que los Chavín son politeístas porque tienen varios dioses, son panteístas porque sus dioses se encuentran en la naturaleza, y vamos a ver pues que tiene animales selváticos como un jaguar, la serpiente también, una serpiente. Estos dioses que van a tener los Chavín van a tener estas características de esos tres animales. Por ejemplo acá, mira, sus cabellos de este dios tienen forma de serpiente. Date cuenta, sus cabellos son serpientes. Sus rasgos felínicos, sus colmillos como un felino y sus garras como un cóndor. Respecto a la cerámica, tenemos que decir que en esta ocasión la cerámica recién se ha descubierto y por lo tanto no es tan elaborada. Esta cerámica imita las otras fuentes que habían antes, que es el mate pirograbado, y por eso tiene esta forma, mira. Cerámica de Chavín, globular, monócroma, un solo color, puede ser gris o puede ser negro, ¿ya? Son los únicos dos colores, gris o negro. Primero porque se les quemaba, pues ellos aún no sabían hacer la cerámica bien y lo ponían mucho tiempo al horno. Y luego pues aprendieron ese color y se quedó así. Su decoración es incipiente, escasa, muy poca decoración. Tiene esta asa que se le llama asa estribo, también se le llama asa gollete y un solo pico. ¿Está bien? Esas son las principales características de la cerámica de Chavín. Típico cerámica de Chavín, forma globular, monócromo significa un solo color, mono significa uno, cromo significa color. ¿Y cuál es el color? O es gris o es negro. Además tiene asa estribo o asa gollete y un solo pico. Respecto a su escultura, podemos decir que se trabajó la litoescultura. Lito significa piedra, es decir, la escultura en piedra. Y específicamente tuvieron gusto por los monolitos. Mono recuerda que significa uno y lito significa piedra. Esto es un solo bloque de piedra. Y acá se encuentra uno de sus dioses principales. Mira, acá hay una persona. Acá está su cara. Acá están sus brazos, su cuerpo y sus piernas. En cada una de sus brazos, de sus manos, sostiene dos báculos, dos varas. Muchos dicen que probablemente estas varas sean el cactus, el San Pedro, que se usaba en la época de Chavín para generar alucinaciones. Y en la cabeza tiene un tipo de corona, un tipo de tocado hacia arriba, que probablemente tenga decoraciones de serpientes. Esto probablemente sean serpientes.
El dibujito lo podemos ver acá, sí, mira, lo que está acá es este dios. Acá está su rostro felínico, aterrador, su corona de serpientes, sus manos con garras, así como en los pies, y sus báculos, que probablemente sea el San Pedro. También tenemos el obelisco Tello, es un solo bloque de piedra y está tallado. El dibujo que se va a ver adentro es este dibujo, también representando a sus principales dioses. Además, vamos a encontrar, por ejemplo, las famosas cabezas clava, que efectivamente se llaman así porque están ancladas en la pared, están clavadas en la pared. Y no es el único diseño, todos estos diseños fueron de Chavín. Este es el más conocido, junto a este, pero también existen otros. Probablemente sea un dios o un sacerdote, porque su función principal es cuidar los templos de los extraños. Y dentro de los templos vamos a encontrar pues a los dioses supuestamente, ¿no? Entonces, ¿por qué querían cuidar la entrada de los templos ante los extraños? Porque si cualquier extraño entraba, se iba a dar cuenta que los dioses no existían. Eran falsos, inventados por los sacerdotes. Por lo tanto, su función era infundir temor para que nadie ingrese sin permiso adentro de los templos. Y si lograban ingresar, los templos tenían una serie de caminos secretos que hacían que te pierdas. Y los caminos solamente los conocían los sacerdotes. Al final, luego de todo este tipo de laberinto, vas a encontrarte con este dios atemorizante y terrorífico, que es el lanzón monolítico. Esta es la imagen del lanzón. Es un solo bloque de piedra de más de 4 metros, anclado al techo y al suelo. Por eso no se puede sacar de ahí. Lo que vemos en algunos museos es la réplica nada más. Igual, sus ojos, su boca, sus colmillos, sus pies, es un dios. Su corona, con forma de serpiente. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es, ¿quién es el descubridor de la civilización Chavín? ¿Max Pule, Ruth Shadi o Julio César Tello? Muy bien, Julio César Tello. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tipo de gobierno caracterizó a la sociedad Chavín? ¿Era una teocracia, una democracia o una república? Efectivamente, Chavín era una teocracia, gobierno de los sacerdotes inspirados por Dios. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.